How, Ohio te quechu. Gracias. Qué hermoso el poder de los espejos. Gracias. Salve, Carolina. Mille grazie. Gracias. Gracias. Mi cuali tonali, la socamachi ya. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias a los tres. Gracias. En letras en directo, Carolina Escobar Sarti. Gracias, Carolina, por aceptar la invitación, por acompañarnos aquí en Letras en Directo. Gracias a ustedes. Bienvenida. Gracias. Vamos a empezar, mis queridos fabricantes, como es habitual, conociendo quién es, esa es la gran incógnita, quién es Carolina Escobar Sarti. Y para ello, como siempre, uno de los alegres fabricantes se hace presente acá. Así es. Rodrigo Villalobos. Correcto. Aquí buscando la esperadísima biografía. Ahí estamos. Sí. Bueno, hoy tenemos una invitada de lujo. Muy buenos días a todos. Así que vamos a arrancar. Carolina Escobar Sarti es poeta, escritora, columnista de prensa, doctora en Sociología y Ciencias Políticas de la Universidad de Salamanca, licenciada en Letras por la Universidad del Valle de Guatemala. Al mismo tiempo, cuenta con una especialización en Población y Desarrollo en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales Flaxo y una maestría en Literatura Hispanoamericana en la Universidad Rafael Landívar. Ha ejercido la cátedra en Universidad del Valle, Universidad Rafael Landívar y como invitada en la Universidad de San Carlos de Guatemala. Actualmente es directora nacional de la asociación La Alianza, entidad que trabaja con niñas y adolescentes en riesgo social. Es cofundadora del grupo Colectiva de Mujeres en las Artes, con quienes ha participado en recitales de poesía, publicaciones y seminarios. Como parte de la sociedad civil guatemalteca, ha representado a Guatemala en espacios como la Asamblea de Naciones Unidas en Nueva York o en universidades de Alemania, Suiza, Centroamérica, Estados Unidos y México, entre algunas otras. Por su trabajo contra la violencia sexual y la trata de niñas y adolescentes, ha sido invitada a hablar del tema en diversos espacios nacionales e internacionales. Así pues, ha pertenecido o pertenece a algunas instancias ciudadanas y profesionales en calidad de membresía. También sus poemas, artículos, cuentos y ensayos sobre diversidad de temas han sido publicados en libros, antologías, revistas y periódicos del país, así como en Francia, Austria, Finlandia, Estados Unidos, México, entre otros. Cuenta también con artículos y poesía publicados en sitios de internet. Se le ha dedicado la Feria del Libro de Lawrence, Boston, el Festival Internacional de Poesía de Quetzaltenango y la Feria Municipal del Libro de Guatemala. También ha recibido múltiples reconocimientos, como el del Sindicato Nacional del Artista de la Plástica y la Medalla de la Orden Vicenta La Parra de la Cerda. Asimismo, ha sido invitada a más de una veintena de eventos culturales nacionales e internacionales. Démosle una bienvenida a nuestra invitada del grupo. Y esa es una biografía sumamente resumida porque... Sí, no terminamos hoy. Gracias, Rodrigo Villalobos. Así que volvemos con Carolina. Acá estamos realmente emocionados por contar contigo. Vamos a hablar de un montón de temas, a ver hasta dónde nos da el tiempo, porque el tiempo tiene también que ver en todo esto. Aunque no estamos sujetos aquí tanto al tiempo como en otros medios, ¿verdad? Aquí sí, todo libre. Los amigos internautas, las amigas internautas también se van pegando poco a poco, como tú ves, van apareciendo ahí en fila, bien ordenaditos todos. Gracias a todo el mundo por estar pendiente siempre de estas entrevistas, de estos encuentros literarios. Voy a empezar por saludarles porque creo que hoy hay mucha gente esperando este encuentro. Elder Expedi Morales,
Dulcinea Gramajo, Giovanni Emanuel Cocholgato Gom, Werner Delgado, Raceli Coya Persico, Neisy Portillo, Sandra Méndez, el doctor Carlos Interiano. Felicidades, Rómulo, por llevar a Carolina al programa, gran intelectual, dice el doctor Carlos Interiano. Gracias. Susana Álvarez Piloña también ya está integrada, Mauricio Olmedo, José Roberto Leonardo, Pablo Sigüenza y Chito Cristóbal Pacheco, el de la Casa del Libro, y Roberto Cifuentes. Ahí van llegando poco a poco. Bienvenido todo el mundo. Recuérdense, pueden enviar saluditos, pueden comentar por ahí, hacer una pregunta, cualquier asunto que se les antoje. Vamos a conocer lo mejor posible un poco de Carolina. Cuéntanos, Carolina, de tus lecturas, aquellos libros que llegaron primero a tus manos en la época infante y también a lo largo de tu vida, con cuáles te has encontrado, cuáles son tus favoritos entre todo eso que atesoras. Bueno, han habido muchísimas lecturas y a estas alturas de la vida sería muy difícil marcar algunas, pero el recorrido empezó bastante temprano. ¿Había muchos libros en tu casa? Había, más que tener una biblioteca de estas, digamos, del saber enciclopedista integrado, que se tiene en muchos espacios. En mi casa lo que yo veía siempre era a mi padre y a mi madre leyendo. Entonces sí, había libros, ¿verdad? Siempre habían libros, pero en una mesa de noche, en una sala, ellos dos con sus anteojos puestos y leyendo desde muy temprano. Y eso es lo que yo recuerdo mucho. Y claro, había un lugar donde estaban los libros, pero no era tan importante el lugar como el ejercicio de la lectura. Y ahí nos vinculamos a muchos, pero también tuve la dicha de que nos pusieran muchísimo a leer y los maestros y maestras de literatura que tuve fueron excelentes. Entonces, habían lecturas desde muy pequeña de poesía de oro española, del siglo de oro español, mucho de la poesía latinoamericana y también de la literatura hispanoamericana. Y esto, digamos que fue haciendo todo un... y otra cosa, leíamos mucho también de Goethe y otros autores, que Goethe se ha mantenido como uno de mis autores favoritos, pero no solo, hay muchísimos, Dulce María Loinás, tampoco leída, la cubana, hay muchísimos autores que han enriquecido mi vida, y puedo pasar rápidamente por Rilke, pero también por todos los del boom latinoamericano. Me puedo ir a Europa con los poetas malditos y meterme con Virginia Woolf, que me entretuvo por bastantes años. O sea, que han sido múltiples en las entradas para mí en la literatura, y mis amores lectores se plasmaban en mis paredes. Yo tenía mi cuarto de adolescente escrito en las paredes o pegado, y luego mi casa ya con mis hijos todavía está escrita en las paredes, y mi apartamento donde vivo hoy tiene con alambre escrito en una pared algunos versos. Entonces, la palabra ha sido para mí fundamental. Y esto tiene que ver con muchos lugares, no solo es la casa, no solo es la escuela, es algo que también tiene que ver conmigo, ¿no? ¿Hay algunos títulos de libros que tú encuentres ahí en los rincones de tu memoria? Bueno, muchos, ¿verdad? Desde Las flores del mal, de Baudelaire, también están Alfaro de Virginia Woolf, también está 100 años de soledad, y muy particularmente en Guatemala, El señor presidente, Guatemala, las líneas de su mano, La patria del criollo. También me gustaba muchísimo leer ensayos, y sigo leyendo mucha filosofía y mucho ensayo. Entonces,
Hay infinidad de títulos. Por ejemplo, cuando estaba muy metida en temas de feminismo y mujeres, género, la tesis doctoral de Marcela Lagarde marcó todo un proceso ahí que se conjugaba, digamos, con la literatura escrita por mujeres en todo el mundo. Entonces había un buen amarre, pero no puedo decir, por ejemplo, El hombre que amaba a los perros, de Padura, que no me ha Sí. marcado. Y entonces hago viajes hacia atrás y hacia adelante en el tiempo y son muchísimos. Creo que quedarse con unos títulos no sería justo porque la memoria es selectiva y en este momento estoy escogiendo algunos, pero no son definitivamente solo los que me marcaron. Sí, pues, bueno, ese es un buen ejercicio, ¿verdad? Hacer ese repaso y en algunos momentos, a mí me ocurre que en ciertos momentos comienzo a tratar de pensar, bueno, estos 10 libros sí quizás son de mis máximos y comienzo ahí a separarlos un poco en la librera, aunque, por ejemplo, con esto de las entrevistas en Letras en Directo, hay en la librera hay un espacio donde están los libros de quienes han pasado por Letras en Directo, ya son más de 90. Vamos para los 100, ¿verdad? Lo vamos a celebrar aquí con café. Sí, entonces igual esos libros favoritos se van moviendo y después hay otro que lo va sustituyendo en algún momento. Claro, Porque uno descubre, ¿verdad? Incluso técnicas fantásticas de algunos escritores que dice uno, ¡ala, qué bárbaro! y no solo porque uno descubre otros géneros, otros estilos literarios, sino también porque en mi caso yo no soy la misma a lo largo de mi vida. Entonces una lectura que en una etapa me dijo una cosa, en la misma lectura me dice otra mucho tiempo después. Y no solo los libros me ayudan a leer. Por ejemplo, para mí la mezcla con las artes, y hoy voy a hacer un paréntesis aquí, con la muerte de Isabel Ruiz, para mí una mujer que fue muchas cosas, pero principalmente fue resistencia Ayer falleció, y ¿verdad? fue una gran amiga y una inmensa artista visual de este país. Eh, de ahí también se abreva, de ahí también se lee. Y yo creo que es fundamental que podamos hacer estos amarres entre la literatura y las otras disciplinas artísticas e incluso la filosofía también como unas, digamos, con otras ciencias y artes, como la filosofía, la sociología, el pensamiento actual, porque ya lo decía, creo que fue Leopoldo Sea, quien dijo en su momento que a falta de una filosofía propia en América Latina, porque siempre abrevamos de la filosofía occidental, de allá, de Grecia y etcétera, los escritores y escritoras de los siglos XIX y XX habían sido los grandes pensadores. Entonces, para mí es como todo está relacionado con todo y la literatura es la posibilidad de escribir el mundo que vemos y conocemos y reescribirlo, ¿no? Qué importante que tú destaques la figura de Isabel Ruiz aquí en este momento, ¿verdad? Porque, bueno, dentro de todo el arte es el abanico del arte en cada país que incide en la sociedad, ¿verdad? Tú que eres socióloga, valoras mejor el aporte de cada persona en los diferentes ámbitos. Sí, claro, porque en el caso de Isabel, como yo decía, cuando ella empieza a cuestionarse, porque su trayectoria empieza en la UP hace muchísimos años, y ahí conoce y forman, se constituyen un grupo después en el que, bueno, en el que están Corleto y otros, pero Isabel siempre se planteó la posibilidad de que su arte fuera un espacio de resistencia. Y yo recuerdo cuando el tema de los migrantes, no ahorita, desde hace 15 años o más, más, el tema de los migrantes comenzaba a sentirse fuertemente frente a una posible reforma migratoria. Ella hizo todo un performance con una instalación, porque, y ella lo que quería, y lo que puso fue una línea, María,
como señalando el camino. Y para mí era tan minimalista, pero al mismo tiempo decía tanto que, porque ella tenía un propósito y una intención, no era solo crear algo para llamar público, sino tenía un propósito profundo de relacionar el arte con el mundo de la vida. Y en una Guatemala donde hay muchísimo frente a lo cual ejercer una resistencia, ¿no? Exactamente. Pues bien, vale la pena anticipar que vamos a tocar el tema de el ensayo, algunos aspectos básicos del ensayo, ¿verdad? Que es importante tomarlo en cuenta para llevarlo a la práctica. En este momento también enviamos nuestro saludo a los amigos de Diario de los Altos. En Diario de los Altos también está siendo retransmitida la señal de Letras en Directo, lo mismo que con la revista La Fábrica, con La Gaceta. Ahí estamos presentes. Diario de los Altos, saludos a Quetzaltenango y a todo el mundo, a donde llegan ellos con sus buenas noticias. ¿Qué más hay por acá? Siempre vamos haciendo los contactos porque hay que ir sabiendo de las inquietudes de la gente que nos va acompañando. Pablo Sigüenza dice, prendidísimo del programa. Abrazos, querida Carolina. Abrazos, Rómulo. Atinado Pablo Sigüenza, buenísimo. Manuel Rodas también. Emilio Enrique Rodríguez López, Marlon Francisco, Amir Iván Estrada Loscot, el poeta Gustavo Adolfo Bracamonte Cerón. Aprovecho para, ya que está allí Gustavo Adolfo Bracamonte, mira tú, esto es lo último, este Gustavo está produciendo, pero a lo grande. Este es un librazo que ya estoy leyendo, me lo acaba de hacer llegar. Mira qué simpática disección de cuerpos de Gustavo Bracamonte. Saludos, este es mi paisano. Claro. Saludos cordiales. Dice, fabricantes, háganme un favor, ya que mostramos un libro también. Tito Bassi nos pasó hoy dejando acá unos ejemplares y quiero agradecer a Tito Bassi que nos vino a obsequiar, le dejó ahí a los muchachos de la fábrica. Livingstone Forever. Estupendo, gracias Tito Bassi por este Livingstone Forever, para que sigamos leyendo y disfrutando de todo esto. Bueno, estamos con Carolina Escobar Sarti y tú hablabas ya de la palabra, pues la palabra es la que nos mantiene en estas ondas. Tú has escrito, pero millonadas de cosas, diría yo, escribiendo tantas columnas periodísticas. Has escrito prosa también, has escrito, narrativa, has escrito cuentos. Cuentos he escrito menos, no es un género con el cual me identifique mucho, pero lo he tocado y han sido publicados en antologías. No tengo un libro de cuentos, tengo un libro de poesía, he escrito ensayos que también están en antologías, artículos periodísticos y textos para películas como El Bocado de los Dioses, por ejemplo, de Ana Carlos. Entonces he transitado por varios formatos y ahorita llevo varios años con una novela que paro, sigo y que está ahí construyéndose, y pasar de un formato, por ejemplo, como el de la poesía, que pide la concreción y la abstracción más fuerte, a la novela, que esta pide mayores detalles y puede integrar muchísimas cosas más desde la imaginación, etcétera. Es interesante, porque cada formato pide lo suyo. Carolina es una, pero se decanta de manera diferente en un formato de artículo, por ejemplo, que en la poesía, que en un cuento y que en una novela o ensayo. En cada uno, por ejemplo, acabo de construir un ensayito de Luz Méndez sobre Luz Méndez de la Vega en su centenario, y fue súper interesante porque terminé escribiendo 30 páginas que tuve que poner en 20 porque así lo pedía la persona, Vania Vargas, que está editando el libro. Y
me pareció un ejercicio importantísimo porque un ensayo pide, y ahí voy a lo que tú querías hablar sobre el ensayo. Un ensayo, Tal vez bueno, ¿lo querés dejar para después? sí. Ok, lo dejamos para después. Para ir avanzando Sí, en sí, otros sí. aspectos. Claro que sí. Bueno. Entonces tú me preguntabas sobre la palabra. Ajá. La palabra es como una necesidad para mí de poner el diafragma a trabajar. En ese mismo sentido, para mí es la palabra. Es un poco como el aire, como respirar o no vivo, ¿verdad? Para mí se convierte hasta en una obsesión. Yo veo el papelito que tú tenés aquí, ya quiero leerlo, quiero saber qué pasa, quiero interactuar con el signo, ¿no? Porque ahí te encuentro un poco y podemos empezar a hacernos especie. Yo siento que la palabra es el lenguaje porque nos hicimos especie. En una línea uno puede encontrar un gran mensaje, nos puede cambiar la vida una línea, Sí, sí, nada más. claro. ¿Verdad? Lo mismo que la poesía. Tú, bueno, uno en algún momento se pone a pensar, si está leyendo a Carolina Escobar Sarti en una columna de opinión, uno la percibe seria y luego uno quiere imaginarla en su espacio en solitario escribiendo poesía. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te entra la poesía? ¿Cómo la vives? ¿Cómo vives ese momento de producción cuando estás escribiendo un poema tú? La poesía toca profundamente la vida, tanto así que cuando una vuelve a leerla, muchas veces vuelve a temblar y uno no recuerda tanto la palabra como la emoción que la provocó. Entonces, cuando uno escribe, es cierto, el ejercicio de la escritura es tremendamente solo, muy solo. La música se hace en relación y la escritura se hace en soledad, a menos de que sea la parte de la creación musical que también es bastante sola. Pero, pero lo que está ahí presente es mi propia vida, por lo tanto, el temblor está. Yo siempre digo que se escribe temblando, y más la poesía, porque la poesía tiene que ver con la vida. Y, y la vida, Georgia O'Keeffe dijo, yo, Georgia O'Keeffe fue la que dijo en algún momento, si me preguntan cómo he vivido, yo he tenido miedo toda mi vida, pero con el miedo he hecho todas mis obras. Y digamos, yo decía que yo no tenía miedo, pero si tiemblo, hay una emoción ahí que tal vez me estaba negando, pero es siempre escribir a partir del temblor, ¿verdad? Para mí. ¿Ya? Hay una emoción, yo Sí. hago un parangón en este momento que en muchas etapas de mi vida me ha tocado que ser animador también en público. Pero eso ya hace más de 25 años también y nunca dejo de sentirme un poco nervioso, pero sé que yo manejo eso y es esa misma, ese poco de nerviosismo, esa emoción me hace disfrutar y entregarme más en cada una de esas actividades. Claro, es el Si instante. fuera frío, creo yo que no, ni lo podría transmitir. Claro. Es justo el instante en que dicen quienes se sientan al piano, cuando se toca la tecla, entre el espacio de milésimas entre que se toca la tecla y el tamborcito, digamos, le pega la cuerda, son segundos, pero hay un instante de tensión para producir el sonido. Es ese mismo instante de tensión, solo que aplicado a la letra. Es cuando se escribe, sobre todo poesía, ¿no? Sí. Yo he estado pensando mucho estos días que algunos poetas, no recuerdo si fue Huidobro o quién de ellos, que habla del sabor, del sonido, que se puede hasta oler la palabra, ¿no? Sí. Sí. Porque cuando uno está leyendo realmente un poema o un cuento bien hecho, si el autor utiliza muy bien sus adjetivos, sus sustantivos y todo eso,
uno ve, uno saborea, Sí. uno huele, escucha, ¿verdad? Toda la palabra. Sí, nuestro cuerpo tiene memoria y con este cuerpo escribimos. El cuerpo no es solo un cuerpo físico, es un cuerpo espiritual, es un cuerpo material, es un cuerpo lienzo, es un cuerpo que narra, es un cuerpo donde se inscribe una cultura y se reescribe, y con todo eso escribimos. Entonces, esa fuerza es la que ponemos en lo que escribimos. Y es ineludible que frente a la poesía, que es, digamos, abstracción de la abstracción de la abstracción, que llega a un momento, digamos, de simplicidad aparente absoluta, no haya un trabajo en donde se involucre ese cuerpo que es memoria y la memoria de nuestra vida. Entonces sí, es fuerte. Oye, y también me conecto en este momento con uno de tus poemas. Yo creo que es exiliarse del amor, no sé si es. Hay un poema donde es el poema que le da título a ese libro, que tú dices en ese poema, amar con las vísceras, amar con los huesos y todo. Ah, sí. Sí. Ah, ese es de Patria mi cuerpo, ese es otro. Es otro, sí, ¿verdad? Sí, sí, pero también sí. es Sí, que, sí, es que somos muchas partes, no solo somos sí. corazón, ¿verdad? Sí. Bien, ha llegado el momento también de los gacetazos. Resulta que hay noticias ahí con La Gaceta, revista La Gaceta. Siempre Susana Álvarez Piloña nos comparte esto. Unos artículos que son de los más relevantes de esta semana en La Gaceta. Por ejemplo, la presentación de los resultados del censo 2018 provocó gran revuelo en los medios de comunicación. Por eso, Vinicio Barrientos Carles realiza un análisis preliminar de lo que se presentó. ¿Cuántos en el censo 2018? Además, Alain Catenas hace una breve reseña de la miniserie de Netflix titulada Inconcebible, la cual retrata las dificultades que las víctimas de violencia sexual deben enfrentar a la hora de denunciar a sus atacantes. Es interesante ese artículo. Y Edgar Castro Batten pone en evidencia la corta duración de la vida humana frente al tiempo de vida de las estrellas en el texto Nada es para siempre. Adelante, Gaceta es un espacio para la diversidad de opiniones. Y ahora vamos a conocer las portadas de tus libros. Carolina, por favor, ¿cuántos has escrito que están publicados? Porque es una diversidad. A ver. Están publicados 9, 8, digamos, que se publicaron con diferentes editoriales y uno que sacaron después, hicieron como un performance de ese libro, justo el de No Somos Poetas, y lo convirtieron también en un mini libro que lo hizo Catafixia Editorial. Pero tengo 8, el primero publicado con Ediciones del Pensativo, el segundo... A ver, ¿cuál es el primero? Ese ya no existe. Ya no existe. Ya se acabó. El otro es Palabras Sonámbulas. ¿Como cuándo, en qué año salió el primero? Ya tardío, en los 90s. En los 90. Ajá. A ver, ¿cuál Luego es? vino Palabras Sonámbulas. ¿Me lo estás pasando, por favor, para poderlos ver aquí? Creo que ya la no. Parte de atrás, sí. Y aquí está el frente. Palabras Sonámbulas. Luego fue Rasgar el Silencio con Editorial Palo de Hormigo. Rasgar el Silencio. Sí, muy linda portada y contraportada, que es la parte de lo extratextual, que eso es importante. Este es No Somos Poetas. Y digamos, he tenido mucho la dicha de que latinoamericanos como Elena Poniatowska, Pedro Lastra, Carmen Naranjo, o guatemaltecos como Luz Méndez de la Vega, Gustavo Adolfo Wild o Francisco Nájera lo reseñen,
Este fue el No cuarto. somos poetas. ¿Cuándo salió este? Más o menos. Ay, no lo sé. Ahí a decir, ya ni me acuerdo. 2004. 2006. 2006. 2006. Luego el quinto es Patria, mi cuerpo, historia de una mujer desnuda. Ese fue reseñado por Carmen Naranjo, la escritora costarricense que ya murió. Sí, luego el sexto fue Te devuelvo las llaves, que este fue también de FIG Editores, que desde el cuarto, sexto y octavo fue de él, es de FIG. Ya. Y esta está reseñada por Elena Poniatowska. Y luego vino Exiliarse del Corazón, del Fondo de Cultura. No, déjeme ver. ¿Sí? No, es de Editorial Cultura. Editorial Cultura. No el fondo. Y el último, que es Nada Pesa, que es el último y reseñado por Francisco Nájera. Nada pesa. Sí. Bueno, ahora tenemos que saborear, ya que estábamos hablando de eso, ¿verdad? Sentir cuánto pesan estas palabras también. Okay. Vamos a conocer unos poemas, a escucharlos en tu propia voz. El primero, creíamos que se llamaba Primavera. Me dejas que me... Sí. Creíamos que se llamaba Primavera. Este libro, yo quisiera decirlo, este es del último libro, del Nada Pesa. Nada pesa. Y en este libro hay 64 poemas, como hay 64 hexagramas en el I Ching. El I Ching es un libro de sabiduría que tiene muchísimos años, muchísimos siglos, y que me ha acompañado durante los últimos 25, 26 años de mi vida. Y muchos lo usan como libro oraculario, lo uso como libro de movimiento, lo leo casi que diario. Y antes se tiraban las cañitas de bambú y ahora se utilizan monedas. Y yo muy cotidianamente recurro a él, y Borges hizo un prólogo hermoso, lo han estudiado matemáticos, físicos. Es un libro fundamental porque tiene mucha observación del mundo y de la vida. Y cada hexagrama tiene un nombre y un mensaje. ¿Cómo se llama el libro? I Ching, el I Ching. Y entonces ha sido un libro motivo de estudio de científicos, literatos, y para mí ha sido un abrazo cotidiano. Y a partir de ahí yo tomé los 64 nombres de los hexagramas y construí poemas que tuvieran que ver con el mensaje de cada hexagrama. Y pero adaptándolo a mi realidad. Ajá. Y este es el poema del hexagrama Destrucción, y se llama, creíamos que se llamaba Primavera, pero las bombas siguen estallando en nuestro pecho. ¿En qué momento la niña deja de perseguir mariposas y termina con un cinturón de pólvora en el cuerpo? Era mentira. Ningún dios mueve los hilos del destino. Los titiriteros de la injusticia que trastocan los sueños niños están hechos de carne y de odio. Estoy despierta y me he quedado sin poema, como nos vamos quedando sin inocentes en la cuna, en el parque, en la disco, en la transcripción del estallido, en Siria, en París y en Guatemala. Nos quedamos sin llanto y con catedrales de ilusiones en las manos. Hoy me miro al espejo y reconozco las calles del mundo anegadas de vidas interrumpidas que de noche se quedan quietas en mi cuerpo, y me recuerdo niña con el dulce en la boca y mi nombre se vuelve nostalgia. Creíamos que se llamaba Primavera y los planes eran otros. Queríamos ser felices. Excelente. Vamos ahora con este que habíamos acordado, el de el bombardeo en mi ciudad, que así empieza. Ok, un momentito, página 47, este está en otro libro. Me voy a mover. Sí, buscamos ahí en diversos libros. ¿Sabes? Te cuento una cosa en lo que tú buscas ahí. Que cuando yo estaba leyendo uno de los libros, que es Exiliarse del Corazón,
lo que siempre hago, trato de seleccionar unos 6 poemas. ¿Y sabes qué? Me pusiste en apuros. Porque los seleccioné todos. Buenísimo. Bien, ahí recuerdas que vamos con la participación acá de los Sí. fabricantes. Bombardeo en mi ciudad y una noche que no quiere volver ni en su madrugada. Bomba. Bomba 1, son las 13:53. Meridiana confesión, dolor. Bomba. Bomba 2, cae a las 20:17. Censura de piel. Bomba. Bomba 3, a las 21:06. Muy cerca del anterior, tsunami. Bomba. Bomba 4, explota a las 03:22. Se lleva mi aire. Ventanas rotas. Bomba. Bomba 5, son las 05:18. El alba fría entre canto de pájaros. Amanecer encogido después de una larga noche, rasgadas todas las vestiduras, derrotados todos los himnos y nuestra primera casa en ruinas. Extraordinario. Vamos ahora hasta el último día. Ese me lo encontré en un libro que está al final de ese libro, me parece. Muchos de estos Página poemas 64. no tienen título, aparecen con números romanos. Este es el 41. Pero el titular es el que está en negro, Sí, solo pues. que tiene una forma distinta. Exactamente, acerquémoslo acá para ¿Sí? que lo puedan visualizar. Así aparecen muchos. Bueno, por favor, Carolina. Hasta el último día quité las hojas muertas, regué la tierra y me atreví a ver el horizonte de un país inhóspito. Hasta el último día cambié el bombillo quemado, limpié la ventana para no enturbiar la mirada y sequé la ropa al sol. Bailé desnuda, contuve el aliento ante el primer arco iris doble, caminé de puntillas sobre el desencanto de vivir y dejé resbalar siglos de agua sobre mi cuerpo desguarnecido. Hasta el último día hospedé palabras y nombré mundos, esperando la señal, que los muros cayeran, que fecundara la semilla, que se abriera la alameda. Hasta el último día te esperé a fuego abierto, esperé el acto de justicia más simple y un vaso con agua limpia. Esperé conocer un país, mecer una cuna y desconocer una bala. Hasta el último día, el silencio repelió la retórica de mi gen egoísta, el letargo fue despreciado y sembré en el corazón del universo mi esperanza, porque sí o por el amor. Perfecto. En este bloque hemos seleccionado 4. En este bloque central de corazón. El siguiente es Cuando estaba por llegar. Okay, A ver en qué libro aparece. Página 68. Es acá. ¿En el mismo? Sí, en el mismo. Esos los elegiste tú. Sí. Luego nos lees tú, que tú elijas. Cuando estaba por llegar a la cima, se adelgazó el aire. Lentamente, el cerebro dejó de funcionar. No habló con el resto del cuerpo. El oxígeno no llegó a ninguna parte y comencé a morir. Quise hacerme fuerte suponiendo que solo llegaría a ti arriba, a través de tu idea fija de mí. Me inventaste. Para llegar a tu abrazo hube de cumplir todas las pruebas, la palabra exacta, la sonrisa quieta, el silencio apropiado, las fronteras. Perderme de mí un poco cada día, escalar, 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 fallar. Nunca suficiente tu confianza en mi fuerza. Tratar de alcanzarte y gritar tu nombre en soledad. Cuando me sentí perdida, no saber en qué parte del risco anclar el gancho y colocar el pie para impedir el alud. Me volví pequeña, la más pequeña de mi casa, de mi historia, del mundo, de mi vida. Tocó entonces arar el invierno, sentir el peso del aire, ponerse de pie y descubrirse. Era eso o morir. Eso es el deleite con la poesía. Vamos a, Carolina, en estos momentos tenemos un momentito para que sigamos saboreando también nuestro cafecito y nos conectamos con los de la revista La Fábrica
y es el instante de Ludo López. Bueno, ¿cómo estamos? ¿Cómo estamos? ¿Cómo está la revista La Fábrica? Muy bien, aquí vamos a compartirles cuáles han sido las entradas que hemos tenido esta semana en Revista La Fábrica. Comenzando con que esta semana que acabamos de pasar, que tuvimos la conmemoración de las fiestas patrias y todo lo demás en toda Centroamérica. Justo compartimos este aforismo de Francisco Morazán. Excito a la juventud, que es llamada a dar vida a este país que dejo con sentimiento por quedar anarquizado. Y deseo que imiten mi ejemplo de morir con firmeza antes que dejarlo abandonado al desorden en que hoy desgraciadamente se encuentra. Muy vigentes las palabras de Francisco Morazán. A propósito de esto, tuvimos esta semana una nota sobre el 15 de septiembre como Independencia del Istmo Centroamericano a cargo de nuestro periodista Carlos Jarquín desde Costa Rica. Tenemos también en la parte de la sección musical que compartimos notas, también reseñas, la reseña de 1987 de Whitesnake a cargo de Cristian Castañeda. Interesantísimo análisis de este álbum y recomendación. La sección de cartones, que también hacemos publicaciones de cuentos o fragmentos de novelas que se quieren publicar. Tenemos de Denis Roberto Monterroso, Bukowski. Y tenemos también nota propia, hacer poesía esperando la cola de un banco, y es ahí una reflexión sobre los distintos momentos de la vida cotidiana en los que nos encontramos con la poesía y de cómo la matamos usualmente. Tenemos también dentro de las notas, con agrado, que nos compartieron una nota del periódico digital El Target, que ahora tenemos pues un acuerdo ahí de compartir notas. Pláticas salvadoreñas, vos y yo, hacinadas y uterinas, de Patricia Lobos, que es ahora columnista también de Revista La Fábrica. Vamos ahí creciendo. Bien. Y por último, queremos invitarlos al Festival Poético Llamarada de Tusa de Amatitlán. Tenemos las bases en la página, nos pueden encontrar como Revista La Fábrica en Facebook o entrar a www.revistalafábrica.com. Ahí de poesía. Bien. Gracias. Por último, me quedó una de Carlos Jarquín. Tenemos una entrevista a la cantante Doris Vanessa Cedillo. Es una cantante mexicana. Y los invitamos pues a entrar a nuestra página. Bueno, excelente. Gracias, Ludo López. Otro de los fabricantes. Bien, volvemos acá con Carolina Escobar Sarti, pero también debemos hacer el contacto con los internautas. José María Cantoral, Carmen Beatriz Tocay, Rudy Alfonso Gómez Rivas, de quien te hablaba, el cómplice. Saludos, maestra Carolina Escobar Sarti y Rómulo Mar. Felicidades por tan sostenible programa, dice. Gracias, Rudy. Y también Candy Yajaira. Hola, Candy. Dulcinea Gramajo dice, se escribe temblando. Qué gran frase. Dulcinea. David Vargas, saludos. Raceli Coya Persico dice, gracias, Rómulo, por permitirnos abrevar en la riqueza intelectual de tu ilustre invitada. Los versos que se insinúan en mi alma, aguardando el instante de la revelación, se nutren cada sábado en el alimento que nos suministra tu programa, con la honda gratitud de mi corazón argentino. Uy, qué Bien. bella. Gracias, Raceli. Nuestro abrazo también cálido. José Roberto Leonardo, saludos y abrazo, Carolina y Rómulo, dice, excelente poeta y catedrática. José Roberto Leonardo. Gran alumno también. Sí. Y gran poeta. Exacto, preciosa poesía. Sí. Mario Roberto Morales, ¿qué tal, Mario Roberto? Saludos. Y Eleazar Adolfo Molina Muñoz también está ahí pegado, de Diario de los Altos. Saludos desde Shela, dice, gran entrevista. Gracias. Gracias, Eleazar Adolfo, Jorge Luna Hernández también, y Leo de Soulas, indudablemente, saludos, muy buena entrevista, dice. Gracias, Leo. Gran actor, Leo de Soulas. Mira tú, unas breves opiniones. Lo del censo, ¿qué estará pasando tú?
Yo acabo de hacer una lectura un poco detallada, pero no sé si este es el lugar para hacerlo. Creo que no todo el mundo fue censado, que se van a dar las cifras finales de cuántos somos realmente, creo que en diciembre. Creo que tiene cosas importantes que leer, pero habría que entrar más con gente que conoce de la metodología estadística para saber cuáles fueron las preguntas, qué se quiere sacar, y me da el temor de que esto pueda cambiar los indicadores al final, ¿verdad? De que a partir de una menor población, las mediciones de políticas que se quieran hacer quieran aparentar que un gobierno fue más exitoso de lo que realmente fue. En el caso de este gobierno, que ha sido un gobierno nefasto para el país, y lo vuelvo a repetir 1000 veces, creo que si no estamos atentos también, estos indicadores podrían cruzarse y mal usarse. Pero, como digo, quisiera esperar a ver qué uso le van a dar al censo, y me parece que fue un ejercicio importante. Desde que 2002 no teníamos uno, y Había creado una gran expectativa, esperábamos nosotros que los resultados fueran bien útiles, pero pues hay mucho escepticismo. esperemos que pueda ser, digamos, el inicio de algo. Hubo participación de UNFPA y otros espacios que podrían darle un poco de seriedad a las cifras, y yo quisiera ver con las entregas finales en diciembre qué va a pasar, de cuántos somos realmente, porque no coinciden los datos de RENAP con los datos del censo, ¿no? Entonces Exacto. Ahí empezamos a ver, y hay bastantes personas que no fueron entrevistadas ni censadas, y a partir de ahí otra serie de cosas que pueden ser como irregularidades a comentar. Pero yo no soy experta estadística, lo hago desde una lectura más bien política, ¿no? A mí no, a mi casa no llegaron a censar. ¿Ves? Y hay muchísima gente Sí. que dice lo mismo, sí. Bueno, sí, bueno, hasta este diciembre, y ese censo fue el año pasado. Madre, también. Claro. Bueno, Carolina Escobar Sarti, de este país, ¿qué es lo que más te duele a ti o te satisface? ¿Qué más me duele? Este país Sí. duele todos los días. Y si uno vive con conciencia en este país, no hay día que este país no le cruce a uno el cuerpo. Todos los días uno sale de su casa con la esperanza y la actitud de construir un mejor país, y todos los días tenemos extorsiones, asesinatos, pero más que eso, todos los días tenemos indicadores de corrupción a gran escala, y la corrupción incrustada en todos los niveles del Estado, falta de justicia. Miren lo de las comisiones de postulación. La justicia es vertebral en un país, y lo de las comisiones de postulación ha sido un proceso viciado desde los inicios. Las elecciones, ¿qué fue? Fue todo un fraude, pero no al final, fue un fraude siempre, porque el fraude estaba en la manera en que el sistema opera para llevar a quienes llegaron finalmente, y tener que elegir entre los dos que llegaron finalmente. Los financiamientos ilícitos que se siguen dando, los pactos de corrupción que se vuelven a reintegrar y se vuelven a conformar, entre otras tantas cosas que están pasando, los asesinatos a defensores de la naturaleza o defensores de las poblaciones y de las comunidades en todo el país, que ya suman varios en este año. El año pasado 114,000 embarazos en niñas entre 10 y 19 años, solo los datos de los hospitales. Sigue la desnutrición, 1 de cada 2 chicos menores de 5 años con desnutrición crónica. Si uno no abre los ojos en este país y se queda en una burbuja, este país no duele. Pero si uno tiene los ojos abiertos y una meridiana conciencia, este país duele y duele profundamente. Y bueno, ¿y qué me satisface de este país? Estoy viendo, digamos,
siempre pongo mi esperanza en las y los jóvenes. Creo que están mucho menos contaminados del tema. Yo no creo, a mí me interesa que se debata el tema ideológico. Lo que no soporto son los púlpitos de izquierda y de derecha que abusan del poder desde donde sea. No soporto los totalitarismos y pienso que puede haber propuestas de estar y de ser solidarios y de buscar un estado de bienestar sin tener que ponernos, digamos, en el extremo de, digamos, de viejas consignas o de recetas tanto de estos extremos que han sido tan dogmáticos y que no nos permiten avanzar. Bien, y sobre la situación de la niñez y la adolescencia, pues tú tienes un contacto muy cercano, ¿verdad? A través de la asociación La Alianza también. Sí. ¿Cómo se trabaja dentro de esta asociación? ¿Qué logros hay qué se intenta a través? ¿Cuáles son los objetivos de la asociación La Alianza? Bueno, contándote un poquito, la visión de nosotros es bastante estratégica e integral. Queremos que quienes pasen por ahí, la institucionalización tendría que ser el último de los recursos para cualquier niño, niña o adolescente. Pero en este país termina siendo la salvación para muchos. Y tenemos permanentemente 60 jóvenes viviendo con nosotros, víctimas de violencia sexual, trata, migrantes, y también trabajamos con chicos ambulatoriamente en esas mismas circunstancias. Pero no solo queríamos tener esa visión asistencialista de que llegaran, que comieran, se bañaran y se fueran. Digamos que esto es caridad al estilo siglo XVIII. Queríamos cuestionar el por qué están así tantas niñas cotidianamente y niños. Queríamos darles protección con educación. Tenemos un colegio, una escuela dentro de la Alianza que funciona desde alfabetización hasta tercero básico. Tenemos programas de arte, deporte, recreación, cultura. Acaban de ganar hace unos años el primer lugar de teatro a nivel nacional. Este año ganaron el segundo entre 50 y pico colegios de todo el país y escuelas. Qué sorpresivo. De ahí salió el Festival de Poesía. Han llegado artistas nacionales e internacionales a trabajar con las chicas. Ellas pintan, tocan clarinete, tocan teclado, bajo, también hacen mucho deporte. Esta semana tuvimos la maratón, pero también hacen fútbol, básquet, y esto es la parte de protección, pero también trabajamos en prevención en sus comunidades, porque la idea es que están tan estigmatizadas que cuando regresen, no regresen y les digan que no las quieren ver. Ellas son las ofendidas y encima son las calificadas de putas. Entonces trabajamos con las comunidades y con sus redes locales, con las redes afectivas más cercanas y con las redes comunitarias para trabajar con ellas en espacios que nos ayuden a prevenir esto, que se dé más. Trabajamos, digamos, también capacitando y formando policías, oficiales, jueces, etcétera. Y la tercera pata de la mesa, porque son 4 patas de la mesa, es la de acceso a justicia. Seguimos sus casos penales y sus casos de protección, todos legales, porque ellas tienen que ir a muchas audiencias. Y luego la última es incidencia. Tratamos de que, por ejemplo, ahorita está la ley 5285 del Sistema de Protección Nacional de Niñez y Adolescencia, que ojalá pasara. Está en el Congreso detenida. Entonces, estamos en el impulso de esa ley, del Código Migratorio con visión de niñez y adolescencia. Entonces, el enfoque es de derechos, pero el trabajo es muy integral. Y eso es lo que hacemos ahí. Entonces... una gran labor. Bien, un breve contacto nuevamente acá y vamos a... Hola, Mayra Navarijo, Connie, ¿qué tal? Gracias por estar ahí. A Milton Alirio Jordán Chigua, el padre Milton Alirio, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? A la poeta Ruth Baides también,
acaba de presentar ahí su nuevo poemario. ¿Cómo se llama? Kudoku. ¿Cómo se llama, Ruth? Recuérdame. Saludos a ambos. Mi admiración a los dos, dice Ruth Baides. Gracias, Ruth. Gracias, Ruth. Mario Ordóñez también nos acompaña. Luis Gustavo Santos. El padre Milton Alirio Jordán Chigua dice, excelente Rómulo y Carolina. La leo en su columna de Prensa Libre y es un gusto escucharla y escucharte. Qué bien. Gracias. Muy bien. Luis Gustavo Santos dice, saludos Rómulo, excelente programa. Que viva la poesía y que siga brillando Carolina Escobar Sarti con sus poemas. Gracias. Estupendo, gracias. ¿Cómo se llama, Ruth? Kodoku Shi, muerte solitaria. Uy, qué lindo el nombre. Sí, suerte Ruth, suerte Sí. con tu poemario y vamos a tener que leerlo. Sí. Oyes, Kodoku Shi, muerte solitaria. Lindo nombre. Sí, extraordinario. Bien, hagamos, tú has impartido clases en 3 universidades del país. Te ha tocado algunas cátedras de literatura, ¿verdad? Sí. La literatura hispanoamericana. ¿Puedes hacernos así un paseíto breve por la literatura hispanoamericana, con algunos nombres quizás de más sobresalientes? Ok, va a ser muy breve, ¿verdad? Sí, por favor. Porque esto podríamos quedarnos acá. Amanecemos. En un curso de un semestre. Ajá. Pero así, yéndome un poco a los siglos XVIII y XIX, yo diría que hubo ahí, digamos, prevaleció el barroquismo y fue muy importante, pero no tanto como el siglo XX, en la construcción de la literatura latinoamericana e hispanoamericana con relación al resto del mundo. Los siglos XVIII y XIX mantenían mucho el barroquismo, el costumbrismo, que todavía en los inicios del siglo XX pudimos ver en algunos escritores y escritoras, pero el siglo XX marcó en la literatura hispanoamericana y particularmente latinoamericana un hito, un parteaguas. Leopoldo Sea creo que fue quien dijo que había que voltear a la literatura de los siglos XVIII, XIX y XX de Latinoamérica, porque a falta de filosofía propia, y siempre estábamos viendo a la filosofía occidental, los griegos y esto, había que leer a las y los escritores, más escritores, por cierto, porque escritoras mujeres casi Ver no el había. pensamiento de Pero- los latinoamericanos. Exacto, porque en los libros, en la literatura y en lo que escribían estos escritores, se podía leer el pensamiento latinoamericano de aquellos siglos. Y vuelvo al siglo XX, porque en el siglo XX fue un siglo memorable. 5 escritores latinoamericanos tuvieron el premio Nobel. Y, si no estoy mal, fueron 5. Gabriela Mistral, Gabriel García Márquez, estaba Miguel Ángel Asturias, Octavio Paz y Neruda. Fue Neruda. Sí. Sí, ¿verdad? Entonces, creo que son los 5 escritores latinoamericanos que lo tuvieron en el siglo XX y eso fue memorable porque marcó, digamos, cómo se fue construyendo la propuesta del boom latinoamericano, el respuesta como una vanguardia, digamos, y cómo revienta en las letras mundiales con nuevos estilos. Ahí estaba el realismo mágico, estaban las novelas de dictadura como El Señor Presidente, estaba la poesía acabada, bien trabajada, no tanto a nivel de construcción formal, sino a nivel de contenido, sin mucho artificio, y así se fueron conformando las letras hispanoamericanas y latinoamericanas más bien, y fue Latinoamérica la que puso la pauta de mucho de la literatura mundial en el siglo XX. Y diría yo que esto es como un pasón muy rápido, ¿verdad? Después de que en Latinoamérica estuviéramos viendo hacia el viejo continente, el continente viejo comenzó a ver hacia el nuevo mundo. Bueno, ¿verdad? de hecho, Carlos Fuentes en la nueva novela latinoamericana dice que
América fue un continente inventado por Europa, él así lo asegura, y decía, porque en las 3 carabelas no solo venían los españoles que venían, que ya sabemos de dónde venían, sino que venían 3 libros, él decía, venía el de Rousseau, de los derechos, la utopía de Tomás Moro y el príncipe de Nicolás Maquiavelo. Y él decía que con esas 3 líneas se había construido, se había inventado este nuevo continente a partir del cansancio y del agotamiento de la Europa, que en aquel momento se había hecho, y que a partir de ese momento se reinventó esta parte del mundo. Esto lo dice Carlos Fuentes. Por supuesto, ahí podemos entrar a debatirlo y a decirlo, Sí, sí. porque nosotros teníamos ya todos los textos indígenas o todos los textos mesoamericanos que podían darnos una visión también de una construcción propia. Ahí habría que irse a los textos indígenas americanos, que desde el Ollantay, el Popol Vuh, la visión de los vencidos y otros tantos, ¿verdad? El Rabinal Achí y otros que nos fueron construyendo. Entonces, pero es una lectura muy interesante porque creo que nos toca, nos provoca y de alguna manera sí. Europa voltea sus ojos a Latinoamérica en el siglo pasado, sobre todo porque también hubo una literatura de resistencia profunda a la imposición de las dictaduras que se vivió. Y ahí, ¿cuántos escritores y escritoras no fueron perseguidos, por ejemplo, en países como el nuestro? Tuvieron que salir al exilio. El mismo Luis Cardosa y Aragón y otros que se autoexiliaron, ¿no? Entonces, es importantísimo ver lo que le sucedió a Miguel Ángel Asturias en esta construcción de la literatura latinoamericana. Y por eso habían tantos ojos puestos en el mundo, ¿no? Excelente. En Latinoamérica, perdón. Bien, nos instalamos en 2 puntos finales para quedar ya en la última grada de esta escalera. Me ha parecido a mí, yo te lo conté esta mañana ya camino a Sofos, que en ese momento se me ocurrió que sería bueno que por lo menos diéramos una pincelada al ensayo, unos aspectos básicos que hay que conocer del ensayo para trabajarlo, ¿verdad? ¿Cuáles pueden ser los aspectos básicos que sabemos del ensayo? Bueno, a ver, a nivel, hoy en la mañana me pusiste este reto y, Sí. y lo he estado pensando, pero voy a dar una pincelada nada más. Montaigne es el que nos da a conocer el ensayo como tal porque le pone nombre, pero es una práctica que se venía haciendo desde el siglo XII en Japón, digamos, escritores japoneses y europeos que venían hablando del ensayo como, primero le decían como charlas, como eran simples charlas, pero después se les fue dando más forma hasta que Montaigne, y para mí los ensayos de Montaigne, cuando uno los lee, ahí encuentra una estructura ya. Ahí. Y esa estructura es lo que lo hace tan riguroso y un poco más científico dentro de la literatura. Así que podemos decir que Montaigne es el padre del ensayo. El que lo nombra, ¿verdad? sí, él lo hace Sí, ¿verdad? existir en este sentido, porque Francis Bacon y otros habían escrito ensayos, pero Montaigne es, sí, el padre del ensayo en cuanto lo nombra y lo que se nombra existe, ¿verdad? Entonces, Sí, porque él lo llevó al bautismo. sí, claro. Bueno, sí. Entonces, él ya plantea un orden y tiene que ver con una idea inicial, el desarrollo de la idea y un cierre. Y para esto tenía que ser un poco más riguroso en su propuesta. Ahí tenemos ejemplos de ensayos. Uno que se me viene a la mente es el que hizo Octavio Paz sobre Sor Juana Inés de la Cruz y las trampas de la fe. Él hizo una propuesta ahí, no solo de un ensayo literario, fue historiográfico, sociológico y literario, porque ahí pasó por revisar a Sor Juana Inés de la Cruz y su propuesta, porque ella era una escritora barroca, pero tremendamente iluminada. Para mí era de concepción renacentista en el sentido de su multiplicidad y su inteligencia y cómo rompió muchos órdenes, digamos, pero era en su estilo muy barroco. Y dice después también que a través de la escritura
de Sor Juana Inés de la Cruz uno podía entender cómo funcionaban las instituciones que tenían la hegemonía del poder en ese entonces, la iglesia, la aristocracia. Entonces era la teocracia, la aristocracia y la sociedad, cómo se manejaba. Y también dice, hace una construcción histórica porque se va a la lectura de Sor Juana Inés de la Cruz en el tiempo y hace todo una línea del tiempo adentro. Entonces, ese fue un ensayo para mí maravillosamente bien trabajado. Y hay otros que se han construido, como el de, como es Madame Bovary, c'est moi, Madame Bovary soy yo, y que también se metió, creo que fue Vargas Llosa el que hizo un ensayo ahí, pero hay otros ensayos maravillosos que se pueden hacer de manera más breve o más larga. Lo que priva en el ensayo es una mayor rigurosidad que en una opinión o que en una conferencia, que en una reseña. En el ensayo priva esta necesidad de tener una idea que después se desarrolla y hacer un buen cierre de la misma. Hay investigación ahí. Hay investigación en los ensayos, por supuesto que hay investigación. Yo acabo de construir uno sobre Luz Méndez de la Vega, que lo decía al inicio, y de 30 páginas pasé a 21, y tuvo que me metí a ver las tesis que se habían escrito sobre ella, todos los libros que habían escrito, Eva sin Dios, Toque de Queda, Voces Silenciadas, todos los libros de ella, además las notitas que ella manuscritamente me había enviado, o sea, se lee todo, no solo cuando uno hace un ensayo, lee la vida, lee todas las fuentes, lee las relaciones que se establecieron, lee quién escribió sobre eso y a través de eso lo alimenta. Entonces es un género, a mí me gusta el ensayo, porque es un género que plantea rigor, pero también ofrece muchas posibilidades. Estupendo, estupendo. Y pide menos la parte de la imaginación y la creatividad. Ahí la creatividad está en la búsqueda más que, por ejemplo, la poesía pide concreción sin artificio, el cuento pide estallido en algún momento y preservar bien la atención. La novela pide la integración de varios elementos y el desarrollo de la imaginación para crear ficción o no, depende qué novela sea. Pero el ensayo es más riguroso, concreto y más científico, si así se pudiera Hay llamar. descubrimiento en esa búsqueda del autor, ¿verdad? Hay. Bien, vamos ahora al último bloque con tu poesía, Carolina Escobar Sarti. Ya me está... El amor como exilio. Mientras veo yo acá, Mario Ordóñez dice saludos, Rómulo, un abrazo, a Carolina Escobar, una poeta querida y a quien admiro tanto. Raúl de la Horra también nos acompaña, Raúl extraordinario cuando estuvo acá con nosotros. Y él, extraordinario. Ya, sí, sus columnas son también seguidísimas. César Luna, Boris Enrique Alcántara Peña, ¿cómo estamos, Boris? César Luna dice, su poesía es distinta, me agrada. Saludos a Carolina y a Rómulo. Bueno, Eduardo Villalobos, también extraordinario, es mi compadre Eduardo Villalobos. Roque Estrada, por ahí vamos a lanzarle también una invitación a Roque Estrada, ¿verdad, Rodrigo? Oya Persico dice, coincido con Carolina, la realidad duele y como no solo lo nuestro, también la actualidad de gran parte de nuestra madre América. Felicitaciones. Totalmente. Estupendo. Bueno. Ahorita voy con este y dice, hoy llueve sin parar en la memoria de la gota. Somos lo vivido y el olvido, preludio que sostiene la nota cuando el agua y la tierra se besan. Clímax entre desbordantes aguaceros esperando al sol. Se desborda el agua por los lados del mundo y hay precepto de derramarse más allá de una misma para hacer agua sin decirse lluvia. Hoy llueve sobre la ciudad y nuestra misma lluvia cae sobre el cuerpo mancillado de la putita olvidada que llegó del sur, sobre la estatua empapada de lo que soñó ser. Llueve sobre la casa vacía, sobre el columpio tan solo, sobre los cuerpos desnudos y las vidas imposibles.
¿Este qué poemario es? Es Exiliarse del corazón. Exiliarse del corazón. Óyeme, en Exiliarse del corazón hay mucha agua. ¿Tú? Ah, hay mucha agua, Hay claro. mucha agua. Es un gran símbolo en Es tu total. poemario. Este me fascinó. Instalaré en mis profundidades. Ah, ahora vamos. Instalaré en mis profundidades. Si me Eran dejas qué ver, extraordinario. instalaré el seguimiento, página 37. Ese es del otro libro, De nada pesa. Nada pesa. Dice, instalaré en mis profundidades un artilugio para escuchar los sonidos de mis mares. Quiero saber cuál es mi firma acústica. Luego me alejaré aún es de día. A distancia podré escuchar los cantos de mis delfines, el estruendo de mis corrientes, los rayos del sol atravesando mis aguas, los llamados urgentes de mis gigantescas ballenas, el sonido de la piel rasgada bajo la mandíbula de algún tiburón, los platos que se van rompiendo en mis barcos hundidos y las conversaciones de sus fantasmas, los infinitos silencios del lecho marino, mis civilizaciones perdidas y mis hermosas oscuridades. A 50 metros la luz habrá desaparecido. Solo pido que el ruido del girar de este artilugio no impida que mis delfines escuchen entre sí a la hora de amar, que mis ballenas se pongan de acuerdo para saciar su hambre, o que a mi lecho marino le nazcan violetas, porque entonces no sabré dónde buscar el alimento y todos los cantos se irán de mis profundidades. ¿Qué quedaría? El mareógrafo, el agua sola, uno que otro grito especial y todos mis naufragios. Ahora te dejo libre. Escoge tú qué nos quieres compartir. Ok. Me doy el gusto, yo escojo poemas que quiero escuchar. Espero que mi gusto coincida con el de ustedes. Página 72. Esto es para las personas desaparecidas de este país que se siguen yendo hasta el día de hoy. Empezamos a verlas desaparecer desde siempre, desde la guerra, y me llama la atención esto, les quiero compartir. Cuando Lucy Chau, una excelente poema panameña, estuvo conmigo en un festival de poesía sobre desaparecidos, Lucy dijo que ella no sabía qué eran los desaparecidos hasta que tenía 10 u 11 años, porque en su país esto nunca había sido un tema, y que ella supo de los desaparecidos por una canción de salsa ¿de quién era? Willy Chirino. No. El panameño, ¿no? Sí, panameño. De Romeo. Ah, Romeo Santos. Sí, no me acuerdo. Bueno, no era de. bueno. No me acuerdo. Pero dijo que había oído esto hace mucho tiempo. Willy Colón. No, y que era, ya me acordaré, y que había oído la canción sobre los desaparecidos. Y que fue la primera vez que ella escuchó siendo preadolescente sobre esto. Y que le preguntó a sus padres qué significaba la desaparición. Y en cambio nosotros en Guatemala la teníamos como un tema. Y este es un poema Se ha vivido aquí. que se llama Ir al encuentro, también es de nada pesa. Y dice, a los 5 años todos somos héroes, pero con el tiempo unos se vuelven bárbaros y otros humanos. En el camino algunos desaparecen. Y sucede que los desaparecidos se van 2 veces. Una cuando dejamos de ver sus ojos, la otra cuando les olvidamos. Entonces descubrimos que de nuestra memoria depende su vida. Pasó ayer y pasó hace tanto, pero nunca envejecen, nunca se mueren, nunca se van. 1, 2, 3, juego de estatuas en el patio de nuestra incertidumbre, nuestro dolor y nuestro temblor. Tiempo de salir a tu encuentro. Te traigo desde la mirada impotente y la vida imposible de tu madre, desde el umbral de la última puerta que cruzaste, desde el saco negro que cubrió tu cabeza para desterrarte del mundo, desde el grito que se te fue hacia adentro cuando otra mano le tapó la boca a tu miedo. Tengo ganas de cansar a la ausencia, de escribir un poema para la mujer y el hombre que nunca volvieron. Hay tantas ganas de ponerle arrugas a los desaparecidos por la simple hermosura de envejecer juntos. Quiero dormirme y soñar que escriben. Quiero besar sus frentes cuando el viento llegue a todas partes.
y cuando nuestros ojos se encuentren, habremos derrotado a la muerte. Que así sea. ¿Uno más? Y uno más muy breve, muy pequeñito. Me habría encantado los poemas que tienen que ver con las niñas muertas y violadas, pero no vamos a acabar con esa nota este programa. Este es muy breve. Amanezco sin voz en el país que duerme. Amanecieron antes mi abuela y mi padre, en este lugar donde el imbécil sigue siendo imbécil y el ladrón, ladrón. Mi abuela y mi padre están muertos, mi país también. Bien. Llegamos a la puerta, aquí te estoy acompañando ya en la salida. Carolina Escobar Sarti, muy agradecido por tu compañía acá, por tus aportes, por este enriquecimiento, por esta miel que nos has traído. Gracias a ustedes por permitirme este espacio, por encontrarme allí con gente hermosa con la cual no había podido hablar hace algún tiempo y gente que no conozco también, y por abrir este espacio a la palabra, a las propuestas nuevas, a los espacios donde tenemos la posibilidad de hablarnos entre nosotros, ¿verdad? Así es. Bueno, mil gracias entonces, gracias a todos. Allá está uno de los fabricantes. Nos despedimos acá de Letras en Directo. El próximo sábado viene Jos Pinto, ¿verdad? Jos Pinto, así es, a las 10 de la mañana, como cada sábado. Muy bien. Suerte para todo el mundo.